Muy bien, vamos a ver el estudio del paciente con dolor abdominal. He diseñado esta presentación en forma distinta al enfoque temático clásico de los libros tradicionales, así que les sugiero que antes de empezar hagan un clic en la X que está en el ángulo superior derecho de este PowerPoint y vayan a leer abdomen agudo en su libro de semiología, aunque sea velozmente. Vean las descripciones de los cuadros típicos de dolor abdominal y después vuelvan a esta presentación. Esta presentación la he dividido en dos partes. La primera, que es la que están ustedes corriendo ahora, es la información que debo jerarquizar al recibir a mi paciente. Tiene orientaciones para la anamnesis y recomendaciones para el examen físico útiles a la hora de elegir los exámenes complementarios que nos acercarán al diagnóstico. Recuerden que los pacientes son muy dejados de estar, no ingresan a la guardia con un cartel en la frente que dice apendicitis, gastroenteritis, dolor abdominal funcional, sino que los van a ir viendo a medida que van avanzando en el desarrollo de ese cuadro. Y que estos cuadros además tienen una cronología, van cambiando a lo largo de las horas o a lo largo de los días. Así que muchas veces ustedes encuentran patologías muy distintas que se superponen o se parecen. Nosotros tenemos que trabajar deduciendo el problema. Tampoco se confíen en los típicos, porque pacientes iguales o muy parecidos terminan teniendo etiologías distintas y a veces las mismas etiologías que ustedes han visto antes en otros pacientes se presentan de otra forma en los pacientes que siguen. Así que están obligados a buscar mucha información antes de zambullirse a la pileta. Para darse una idea de cómo está armado el problema de la consulta de guardia por dolor abdominal, vean que el dolor abdominal es una consulta muy frecuente en la guardia. No existe guardia en donde no vengan uno o varios pacientes a consultar por dolor abdominal como motivo principal de la consulta. Constituye el 5 al 8% de las consultas en las guardias y el 1,5% en los servicios de atención ambulatoria. Ahora veamos, de estas guardias, ¿no es cierto? De este 5 o 8 consultas en la guardia. El 59%, casi el 60%, tres quintas partes se van a ir de alta ese mismo día, después de una exploración, interrogatorio, etcétera, con un tratamiento médico específico. Y el 40% van a quedar para observación especial. ¿Por qué quedan para observación especial? Quedan para observación especial para que le hagamos algunos exámenes complementarios, una ecografía, un examen de orina, análisis de sangre, etc. Quedan en área de observación para que los vayamos viendo a lo largo de la siguiente media hora, una hora, etc. A ver cómo progresa o varía, para irlos controlando y en algunos de estos casos vamos a decidir con ellos internarlos. Llamamos abdomen agudo a todo dolor de reciente comienzo, sin ningún otro requisito previo similar. ¿Es la intensidad fuerte o débil? No. Los dolores pueden comenzar suaves y no sabemos dónde terminan, así que los jerarquizamos. Este grupo del 40% que va a observación en especial, ¿qué pasa con ellos? A lo largo del siguiente día vemos que el 25% terminan siendo dados de alta con un dolor indiferenciado o inespecífico, un manejo dietético, tal vez algunas advertencias de alerta para volver a consultar. Un 18% de estos van a terminar siendo internados, un 12% van a terminar diagnosticándose con un problema del tracto urinario y tratamiento para tal, un 12% de las mujeres van a tener el dolor de origen pelviano
y casi un 10% van a terminar siendo operados. Estoy hablando de casi un 10% de ese 40% que separamos del total de las consultas, ¿no es cierto? El primer grupo del dolor indiferenciado, ¿qué pasó? Si lo seguimos a largo plazo, vemos que el 80% en 14 días desapareció por completo el dolor, se olvidaron del tema. El 90% se olvidaron del tema en 3 semanas y solamente hay un 1% de esos que van a seguir siendo evaluados por un dolor de tipo crónico y van a tener una sistemática diagnóstica para llegar a algunos diagnósticos de más largo plazo. Entonces, ¿qué puntos vamos a tratar de ver a partir de ahora? Primero, ¿qué entendemos por dolor abdominal agudo? Segundo, me interesa que veamos, aunque sea someramente, algunos conceptos fisiopatológicos del origen del dolor, los mecanismos que producen el dolor abdominal. En tercer lugar, cuáles son las clásicas descripciones de los dolores abdominales, según las localizaciones, y hacer mucho hincapié en cuál es la evaluación clínica que nos toca a nosotros para llevar adelante en un paciente con dolor abdominal agudo, o sea, lo que es elementos de la anamnesis que nos interesa y algunas características del examen físico. Ahí sí hago hincapié en alguno de los cuadros de abdomen agudo quirúrgico clásico, para hacer una especie de repaso de estos temas. Pero me interesa muchísimo que ustedes empiecen a entrenar la luz colorada que se les debe encender como señal de alarma en un paciente con dolor abdominal. Y finalmente trataré de cerrar con algunos consejos del viejo Vizcacha. ¿Qué es un abdomen agudo, dolor abdominal agudo? La National Library lo define como un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal severo, localizado y de rápida evolución. Si bien estoy usando la referencia de las más fuertes que tenemos en la literatura, me interesa más un concepto que me parece que se aplica con más precisión y que es una definición más ambigua, pero más adaptada a la realidad que encontré en una revista chilena. Dice que es un síndrome caracterizado por dolor abdominal. Y ese dolor abdominal, por su gravedad, los signos y síntomas asociados pueden corresponder a una patología quirúrgica, pero no necesariamente lo es. No es un simple dolorcito de panza. Me advierte que hay algunos puntos de peligro. Finalmente puede ser que no termine siendo peligroso y que sea un simple dolorcito de panza. Bueno, trabajaremos para tratar de no cometer errores en este camino. La primera descripción es qué entienden ustedes por rápida evolución, o sea, qué es agudo, qué es crónico. Clásicamente separamos el dolor agudo del dolor crónico con una banda intermedia de 8 a 12 semanas. Si tiene más de 8 a 12 semanas es crónico, si tiene menos de 8 a 12 semanas es agudo. Esto tampoco es tan así. Yo diría que un pequeño grupo está en los dos extremos. Viene a consulta por 3 meses de dolor abdominal crónico. Viene a consulta por pocas horas de dolor abdominal claramente agudo. Pero la mayoría de los pacientes que ustedes pueden venir a ver tienen varias semanas y están en este grupito del subagudo. A nosotros esos nos dan un trabajo especial, pero en cierta forma hoy vamos a concentrarnos en los que tienen poco tiempo de evolución, en los que son claramente dolores de comienzo agudo o reciente. Entonces, ¿qué nos interesa interrogar? Como todo elemento semiológico, respeta las mismas reglas que las descripciones que deben definir en cualquier tipo de dolor como motivo de consulta. Dolor de pecho, dolor de cabeza, dolor de
miembros. Ustedes cuando se enfrentan a un paciente con dolor siempre tenemos que definir bien de qué está hablando. Cuánto duele, qué intensidad tiene, de 1 a 10, cuánto siente que le duele, qué sensación le produce, le quema, le pincha, le aprieta, o es una sensación ambigua. ¿A dónde se irradia? ¿Para dónde viaja el dolor? ¿Con qué calma? ¿Con qué se exacerba? Etcétera. Esta regla se aplica muy bien para todos los dolores y en nuestro caso también. Deben interrogar con detalle las características del dolor antes de empezar a pensar que ya saben qué pasa. En los cuadros de dolor abdominal agudo, el tiempo de evolución entre el inicio del cuadro, los primeros dolorcitos, y la catástrofe es muy variable según la causa que esté operando. Puede ser de escasas horas, como ven en la ruptura del aneurisma de aorta abdominal, o de varios días, como ejemplo vemos el paciente con diverticulitis que puede llegar a consultar después de 3 o 4 o 5 días de haber padecido el dolor. Ojo que esto es tan difícil entre los que llegan demasiado tarde y no les dejan tiempo para evaluarlos bien, como también es difícil en aquellos que vienen al primer dolorcito que les aparece y todavía el cuadro no les ofrece mucho dato semiológico, así que el timing que van a tener ustedes depende de esta primera apreciación cultural que les inspira el paciente. ¿Este es de los que aguantan demasiado y viene tarde o es de los que vienen en cuanto recién empieza? Con el primero le ponemos ritmo porque seguramente tengamos poco tiempo para llegar al diagnóstico. Y con el segundo les pido prudencia. Antes de decir no es nada, prudencia. Por eso, tratemos de buscar la forma de juntar mucha información. Y estamos desarrollando esta presentación para que ustedes entiendan la cantidad de cosas que les interesa a ustedes conocer. La agresión de una víscera produce un dolor difuso, impreciso, incluso localizado en una región que no puede no corresponder con el proceso. Corresponde a una inervación embriológica original que cambiará a lo largo del desarrollo embrionario mismo y la migración de los órganos. Esto, por ejemplo, el fenómeno del descenso testicular que sale del mismo brote embrionario que el riñón. El cólico renal puede doler en el testículo y en realidad el cólico está enclavado en las porciones altas del uréter. Apendicitis puede doler inicialmente en el epigastrio y finalmente va a migrar hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque a medida que se va comprometiendo más el proceso, el dolor se va haciendo tipo parietal y cuando el peritoneo parietal también se compromete, entonces ya aparece un dolor más específico, más localizado y empiezan a aparecer los signos de compromiso peritoneal, los signos de peritonismo. La descripción de los dolores abdominales según el órgano de origen tiene una serie de constantes. Ustedes ven acá las áreas más comunes de localización del dolor. Fíjense que en algunos coincide perfectamente con el órgano, el hígado en el hipocondrio derecho, lo mismo que la vesícula, ¿no es cierto? El corazón como un dolor precordial o retroesternal, pero hay veces que tenemos dolores que pueden estar algo alejados del órgano de origen. Por ejemplo, fíjense, los cuadros iniciales de dolor apendicular empieza en la región epigástrica o periumbilical. Algunos cólicos biliares que duelen en el hombro, del mismo lado, en el hombro derecho. Entonces, vamos a ver qué formas de agresión reciben los distintos órganos para darnos dolor abdominal.
Hay 4 mecanismos por los cuales puede haber dolor abdominal. Mecanismos inflamatorios, obstructivos, isquémicos y traumáticos. Veamos el primero, inflamatorio. Acá tenemos todas las itis conocidas, ¿no es cierto? ¿Por qué va a dar un dolor inflamatorio somático? Por producción de pus, de sangre o de orina, o por extravasación del contenido alimentario o fecal. Es de pus en las peritonitis bacterianas, pero inicialmente ese proceso supurado se puede formar en cavidades cerradas como el apéndice, como el divertículo o como la vesícula, y en su progresión va dando extensión hacia el peritoneo y peritonitis bacteriana. Suele ser un dolor importante y se acompaña de manifestaciones sépticas, taquicardia, síndrome confusional, deterioro hemodinámico, oliguria, etc. Sin embargo, sangre como líquido productor es un poco más confusa porque la sangre en realidad es un líquido fisiológico. Nosotros convivimos con la sangre y nuestra sangre nos mantiene vivos. Así que los procesos que tienen hemorragia hacia el peritoneo tardan un tiempo en modificar las características químicas de esa sangre. En los primeros momentos, la sangre en estado puro sobre el peritoneo puede no producir gran irritación. La ruptura aneurisma de aorta produce un dolor por el desgarro, o sea, es traumático el dolor, por el desgarro de la aorta abdominal, pero la extravasación de sangre hacia el peritoneo inicialmente no da dolor e inicialmente tampoco da signos de peritonismo. El contenido alimentario también, o sea, una ruptura de una víscera hueca nos puede dar extravasación de alimento hacia el peritoneo y nos va a dar una peritonitis química, que tiene un dolor abdominal intenso en un paciente inicialmente con buen estado general. Los dolores obstructivos dan un dolor mal localizado o difuso. No cambia con los movimientos, ni con la tos, ni con Valsalva. Sirve de ejemplo en esto el dolor de tipo visceral. Si la obstrucción es intestinal, el dolor se inicia a nivel periumbilical. En la obstrucción biliar está en hipocondrio derecho y epigastrio bien localizado y puede irradiar el cinturón o irradiar hacia el hombro. Y si la obstrucción es urinaria, el dolor será difuso, pero con cierta distribución a lo largo de la vía urinaria desde la región lumbar, el trayecto paramediano hacia hipogastrio y con irradiación a genitales. El tercer mecanismo de producción de dolor abdominal es isquémico. Puede ser isquémico por compromiso tromboembólico o puede ser isquémico por hipoperfusión del órgano, con descenso de la tensión arterial marcado e hipoperfusión del órgano. En general, los procesos isquémicos se acompañan de cierto sangrado, lo que no significa que ese sangrado vaya a ser visible a tiempo. Tal vez el sangrado todavía no lo expulsó. Es un dolor visceral que evoluciona hacia la necrosis y a partir de esa necrosis es que empieza a producirse la peritonitis con un dolor de tipo parietal. Y finalmente a los dolores de origen traumático. Los traumatismos pueden ser abiertos o ser como una herida de cuchillo, de bala, un accidente en la ruta, etc. O pueden ser traumatismos cerrados, como un cabezazo en el área y que te agarre algún defensor medio malintencionado y te golpee el vaso dándote explosión del vaso. Cuando el episodio traumático afecta a la víscera sólida, es en general más marcadas las manifestaciones hemorrágicas, mientras que cuando el traumatismo afecta a una víscera hueca, las manifestaciones son más provocadas por la peritonitis de tipo química. Bueno, estos son los 4
mecanismos por los cuales se origina un dolor abdominal. Ahora veamos cómo es la sistemática de razonamiento frente a un paciente que viene consultando por dolor abdominal. El razonamiento tiene que empezar, casi les diría, mentalizándose, o yo quiero marcar y destacar que empiecen considerando el final. Tengan presente que hay patología extraabdominal que puede dar dolor abdominal. Una neumonía de base derecha pulmonar puede presentarse como una apendicitis aguda, por ejemplo. Entonces, ustedes tengan en cuenta esto porque tanto en la anamnesis como en el examen físico, ustedes deben ser bastante completos y pasear sobre distintas posibilidades. No es raro que un infarto agudo de miocardio consulta por dolor en hipocondrio derecho o en epigastrio y se va de alta con una dieta y con antiespasmódicos y el paciente empeora por el infarto. Es un grave problema que nos puede llegar a ocurrir. Así que ustedes tienen que tener una mentalidad generalista frente al enfoque de estos pacientes. Por eso les digo, no se olviden de la causa extraabdominal y ténganlo siempre presente a la hora de interrogar y a la hora de examinar al paciente, inclusive de los estudios que piden para el diagnóstico del dolor abdominal. ¿Cuáles son las causas de dolor extraabdominal posibles? La neumonía basal, se las comenté. Un cuadro de pleuritis aguda, el infarto agudo de miocardio, tromboembolismo pulmón. Una ruptura o disección de un aneurisma torácico puede doler en el abdomen. Pericarditis aguda puede doler en el epigastrio. El espasmo esofágico puede doler en el epigastrio. Y ustedes los tienen que tener presentes porque no lo van a encontrar en el abdomen. Otros cuadros que pueden dar dolor abdominal, para hacer un poquito, les recuerdo las causas neurológicas, como el herpes zóster o las compresiones radiculares. Algunas situaciones metabólicas que son importantes, la cetoacidosis diabética, el cuadro de intoxicación urémica, de la insuficiencia renal aguda y la porfiria, dan dolor abdominal. El saturnismo en general, como lo vimos con Beethoven, da dolor abdominal de tipo crónico, lo acompaña décadas de su vida. Pero tengan presente la púrpura de John Leigh-Henoch, que es rara, pero tiene tratamiento médico, no es quirúrgico. Las leucemias por hiperviscosidad o las drepanocitosis les pueden dar dolor abdominal agudo. La otra pregunta que nos queda es, nos preguntamos si es abdominal o si es extraabdominal. Cuando estamos diciendo de extraabdominal no encontré nada, tengo que focalizarme en el abdomen. ¿Cuál es la siguiente pregunta que me sucede? ¿Es quirúrgico o es de tratamiento médico? ¿Por qué? Porque vamos a ir movilizando una serie de procesos en lo quirúrgico y otra serie de procesos en lo que es la patología médica. ¿Es quirúrgico? En cierta forma estamos acostumbrados a apurar el paso, pero ojo, que algunas causas metabólicas o la misma púrpura puede llegar a ser una situación que les obligue a ustedes a apurar el paso y no es quirúrgico. Entonces, ¿cómo hago para tener presente si estoy frente a un paciente que tiene más posibilidades de tener patología quirúrgica o menos posibilidades de patología quirúrgica y más posibilidades de patología médica? Algunos alertas son útiles. Se les enciende la luz colorada pensando en patología quirúrgica cuando el dolor tiene menos de 48 horas de presentación, si se acompaña de vómitos, aunque hay causas médicas como la gastroenteritis que puede tener vómitos. Sí o sí, si tiene defensa o rebote, ustedes tienen que hacer un trabajo extra para descartar la causa quirúrgica. Los pacientes que tienen varias cirugías abdominales previas porque generan adherencias, oclusiones, volvulaciones. Los pacientes con edad avanzada nos presentan cuadros clínicos bastante sonsos, indefinidos, y necesitamos ser más suspicaces para llegar al diagnóstico de una patología quirúrgica, e inclusive a veces la consulta no tiene nada que ver con el abdomen, puede ser simplemente que viene por deterioro del estado de conciencia o por un cuadro de excitación psicomotriz. Y mucho cuidado
con las mujeres en edad fértil, porque aunque sepan y escondan que están embarazadas o pueden no saber que están embarazadas, el embarazo puede llegar a darnos algunas complicaciones con abdomen agudo. Entonces, estas son las probabilidades, pero hay síntomas que les pueden dar alguna alarma hacia la posibilidad de patología quirúrgica. La incapacidad de ingesta oral, la ausencia de tránsito intestinal, hace 3 días que no va al baño y tiene muy pocos ruidos presentes. Manifestaciones de sangrado o hematemesis o hematoquesia. El proceso quirúrgico reciente lo operaron hace poco del abdomen, de alguna determinada patología, o le hicieron una endoscopía. Que tenga fiebre y que tenga vómitos y que se presente con hipotensión severa o inclusive con síncope. Y los signos de alerta que ustedes tienen que tener entrenados para que se les encienda esa luz colorada son alteraciones marcadas en los signos vitales, muy febriles, muy hipotensos, muy taquicárdicos, cambios del estado mental, especialmente en los ancianos, la presencia de signos de irritación peritoneal, que ya los vamos a ir viendo, la ausencia de ruidos hidroaéreos. Acuérdense que tratamos de ocultar el abdomen antes de empezar a palparlo, para no modificar los ruidos naturales, espontáneos. Tengan una alerta especial en los ancianos cuando vienen por un dolor importante y la semiología no les parece ofrecer nada. Como si quisiera faltar al colegio. Un anciano no quiere faltar al colegio. Probablemente sea una isquemia intestinal o algo que esté ocurriendo relacionado con hipoperfusión del órgano. Si hay ictericia, si hay hipoxemia y si hay manifestaciones hemorrágicas, son todos signos de alarma y mayor énfasis en la búsqueda de una causa quirúrgica. Bueno, ahora vamos un poco a lo tradicional. ¿Cómo son los dolores? Ya vimos que tenemos que ver la localización, el carácter, el comienzo, la descripción del tipo de dolor, ¿no? Para tener una cierta correlación con la causa. Deben investigar bien las características del dolor. Un dolor epigastrio puede orientarlos a ustedes a que sea un paciente con pancreatitis o con úlcera gástrica. Eso es lo clásico. Pero tengan presente que muy frecuentemente las primeras 4 horas de una apendicitis consultan por dolor epigastrio. O un cólico renal puede consultar por dolor epigastrio. Obviamente acá están también todas las causas extraabdominales, el infarto, la pericarditis, la ruptura aneurisma torácico o el compromiso pleural les puede dar dolor epigastrio, pero eso ya lo hemos visto antes, ¿no? Los dolores periumbilicales son muy frecuentes en la gastroenteritis. Son pacientes que vienen con retortijones, espasmos con intensidad fluctuante y al evolucionar aparece diarrea que alivia parcial o totalmente hasta el próximo espasmo, hasta el próximo dolor. Pero en el paciente anciano con dolor periumbilical tengan especial cuidado, especialmente si tiene fibrilación auricular, porque ahí tienen que tener presente la isquemia mesentérica. Aquí puede ser un dolor inespecífico, difícil de describir, o frecuentemente suelen describirlo como una sensación: no sé, doctor, no sé qué me hace, pero es un dolor que me está matando, me estoy muriendo. Es raro, pero lo van a escuchar, esa descripción. Bueno, acá vemos otros dolores y sus localizaciones predominantes para orientarse un poco sobre la causa. Hemos hablado del dolor, hemos hablado de los mecanismos que lo producen, pero quiero que también se fijen qué tipo de paciente es el que ustedes están viendo. Les dije que se fijen qué tipo de paciente para ver si es un paciente que a ustedes les impresiona que se queja por nada o si es un paciente más bien aguantador, porque les va a cambiar el timing de trabajo. Pero hay una serie de antecedentes que nos interesa, antecedentes personales. Buscamos factores de riesgo para el desarrollo de algunas patologías en particular. Por ejemplo,
que tenga factores de riesgo vasculares, o que sea un paciente añoso, o que tenga fibrilación auricular, los antecedentes de cirugías recientes, etc. Pero empecemos con el primero de los elementos del paciente que estamos atendiendo. ¿Qué edad tiene el paciente que estamos atendiendo? En el grupo A, este es un trabajo chileno, del mismo trabajo chileno de Espinosa, que me ofrecía esa definición ambigua que me gustaba más que la definición precisa, que me parece menos realista. Bueno, en este caso esta tabla la pongo para marcar esto. Es un trabajo chico, así que el N del trabajo es chico, pero sirve para orientar, aunque sea para este tema. El grupo A es el grupo menor de 65 y el grupo B es el grupo mayor de 65. Fíjense que hay muchas apendicitis en los menores de 65 y solo algunas, pero siguen existiendo, en los mayores de 65. Por otro lado, los mayores de 65 tienen mayor frecuencia de hernias, que son casi el triple, la patología isquémica, los tumores, la enfermedad ulceropéptica complicada y la oclusión intestinal suelen ser de 4 a 10 veces más frecuentes en los mayores de 65. ¿Qué otras cosas nos interesa conocer de nuestros pacientes para reunir algunos datos en particular? Estas son algunas de las listas que les sugiero tener en cuenta. Son datos útiles que pueden orientar hacia distintas sospechas. Pero acá tenemos, por ejemplo, uno que dice ingesta de alimentos potencialmente contaminados. Ojo que en Argentina el antecedente de un guiso o un choricito en las últimas 72 horas que yo, doctor, lo comí y sentí que me caía mal, este antecedente está prácticamente en todos. ¿Qué argentino en las últimas 72 horas no se comió un guiso, un choricito, alguna cosa medio pesada, en un acto político gratuito, o a la salida de un partido de fútbol, o en una reunión con amigos, etcétera? Esto es un antecedente que está casi siempre presente. O sea, el hecho de que encuentren un culpable, un alimento señalado por el paciente como culpable, no necesariamente significa que es un dolor abdominal por choricito, sino que puede llegar a estar haciendo una apendicitis aguda o una diverticulitis aguda, y él está convencido que fue el choricito que comió a la salida de la cancha, ¿no? Estos son los factores de riesgo que nos interesan conocer. Los primeros son los factores de riesgo para cuadros de isquemia intestinal, o sea, son factores de riesgo de enfermedad aterosclerótica. El tercero es el 4F, las mujeres obesas en edad fértil, ¿no es cierto? Los pacientes, las 4F es del inglés, ¿no es cierto? Fat, Female, 40 and Fertile, o sea, gordos, femeninos, en edad fértil y alrededor de los 40. Eso les va a orientar hacia patología de la vía biliar. Y me interesa que hagan hincapié en algunos síntomas acompañantes. Especialmente se les enciende la luz colorada cuando hay fiebre, vómitos, cuando no hay deposiciones de hace 2 o 3 días, cuando hay signos de sangrado o cuando hay síncope. Pero también hay otros datos, como disuria, polaquiuria, tenemos vesical, nos orienta a la infección urinaria, ¿no es cierto? Si las náuseas y los vómitos son biliosos o son fecaloides, pensar en una oclusión intestinal. Preguntarle si él nota que hubo una distensión abdominal bien marcada, si hay reducción del apetito, si hay saciedad precoz. Y ictericia, interroguen por coluria, o sea, la orina oscura, y la acolia, o sea, la materia fecal clara, por falta de coloración, porque eso les va a orientar hacia patología de la vía biliar. Cuando vamos a revisar, prestemos atención. Existen muchas cicatrices de cirugías previas. Ojo con los cuadros de adherencias, volvulaciones, etc. ¿Hay distensión abdominal franca? ¿Hay ictericia visible?
¿Encuentran una palidez evidente que les sugiera una situación de hemorragia interna no visible? ¿Las mucosas están muy secas, como un paciente deshidratado? Miren los miembros inferiores buscando lesiones purpúricas, porque ese es el dato que les va a orientar hacia un Schönlein-Henoch. Y fíjense si hay alguna protrusión en especial en la pared abdominal. Y como les dije antes, esto es el examen del abdomen, pero el examen tiene que ser completo por las causas extra. Así que revisen un poco en forma general el paciente que tienen delante para ver si hay algún elemento para patología extra abdominal como causa. Marcamos los signos vitales, es importantísimo. Y aquí quiero aprovechar la oportunidad para descartar, o por lo menos dejar un mensaje, que es: tradicionalmente todas las guardias para el abdomen agudo dicen, llega el cirujano y lo primero que pregunta es cuál es la temperatura diferencial entre axila y recto. Y si esta temperatura tiene más de 1 grado es patología quirúrgica. Esto ha demostrado que no tiene ninguna capacidad de discriminación. Así que como práctica, no hagan diagnóstico de temperatura diferencial, salvo que ustedes hace mucho que trabajan en esta guardia, ya conocen al cirujano y saben que el cirujano no va a bajar a ver el paciente que ustedes quieren que vean hasta que no tenga la temperatura diferencial. Y bueno, ahí tendrán que tomar la temperatura diferencial, pero para lograr que el cirujano venga a ver al paciente de ustedes. No tiene capacidad de discriminación. Entonces vamos a pasear por algunas fotografías. Acá ven claramente una distensión abdominal bien evidente con los flancos abdominales abombados. Este es un paciente con el signo de Cullen, que probablemente hable de una pancreatitis necrohemorrágica, pero también está visible en el embarazo ectópico consangrado o en la ruptura de aneurisma de aorta abdominal. Este es un punto muy importante. La enfermedad, la endocervicitis, o sea, la enfermedad pelviana inflamatoria, ustedes la van a diagnosticar colocando el espéculo, comprimiendo por encima del pubis y viendo cómo sale pus a través del cuello uterino. Y tal vez eso sea lo único que les permita a ustedes reconocer lo que parecía una apendicitis o una diverticulitis y en realidad es una colección dentro del útero supurada, ¿cierto? También quiero volver a marcar la necesidad que al revisar al paciente siempre ausculten antes de palpar. ¿Por qué? Porque el dato del aumento o de la disminución de los ruidos hidroaéreos es clave para prender la luz roja de alarma diciendo hay compromiso peritoneal. Si ustedes estuvieron tocando mucho y después auscultan, lo han modificado al cuadro, en más o en menos, pero lo han modificado. Al revisar también buscamos algunas adenopatías que poco dato nos da. Y hacemos distintas maniobras de palpación superficial y de palpación profunda. Pero de las maniobras de palpación les quiero marcar algunos puntos clásicos para el diagnóstico de abdomen agudo. Este es el punto de McBurney, lo hemos visto en la otra clase de examen abdominal, pero lo repaso acá. Ustedes trazan una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. De esa línea la dividen en 3 porciones y la unión entre el tercio externo y los 2 tercios internos es el punto de McBurney. Comprimen ahí y en las apendicitis suele estar comprometido. Ese punto salta de dolor. No es patognomónico de apendicitis, ya que puede haber patología anexial ovárica derecha o cólico renal derecho y darle un dolor en este punto, pero digamos que es bastante sugestivo de apendicitis. Cuando los signos de apendicitis se dan en un paciente que tiene el apéndice en una inserción retrocecal, puede ser que el McBurney no les dé grandes datos y ustedes lo tengan que provocar al dolor con otras maniobras. Esta es la maniobra del psoas o el signo del psoas.
donde el paciente intenta levantar la pierna y ustedes le oponen resistencia. Al hacer esto, el paciente tensa el psoas y al tensar el psoas con su contracción del psoas genera dolor en el apéndice retrocecal. Las apendicitis laterosecales internas se pueden evidenciar con el signo del obturador, en donde el paciente le flexionan la pierna y abducen la pierna y le piden al paciente que haga fuerza hacia la línea media. Para hacer fuerza hacia la línea media contraen el obturador y ese obturador aprieta el apéndice inflamado y doloroso laterosecal interno. Este es el signo de Murphy propio de las colecistitis agudas. El signo de Murphy se hace con el paciente respirando tranquilo, regular, en forma regular. Ustedes establecen una línea entre un punto situado en la línea medio clavicular y el reborde costal y dirigen una diagonal hacia el ombligo. De esa diagonal eligen el tercio superior. Colocan los dos pulgares, profundizan los pulgares suavemente y le piden al paciente que respire hondo. Si el paciente interrumpe la respiración por dolor, es el signo de Murphy positivo y es un signo que orienta la posibilidad de una colecistitis aguda. Fíjense que Murphy no dijo que le pregunten al paciente si le duele, porque mis pulgares están apretando bastante. A muchos les va a decir que le duele, pero lo que le duele son mis pulgares. Lo que nos interesa es si ese dolor realmente logra interrumpir la respiración. Ese es el signo de Murphy positivo. El punto diverticular nos orienta hacia la diverticulitis aguda. También es una línea diagonal entre la espina ilíaca anterosuperior izquierda ahora y el ombligo, y este punto es el punto medio entre la espina ilíaca y el ombligo. Ahí ustedes comprimen y la mayoría de las diverticulitis pueden doler en este punto. Ahora, puede haber diverticulitis a lo largo del flanco e inclusive en el hipocondrio izquierdo, porque los divertículos que se inflamaron y supuraron están más arriba y bueno, entonces este punto diverticular no va a ser tan valioso en el diagnóstico de esas patologías, ¿no? Es excluyente que el dolor no esté localizado aquí, sino que esté localizado un poco más arriba o un poco más abajo a lo largo del colon descendente o del sigma. La presencia de aneurisma de aorta abdominal se puede medir, especialmente en pacientes no obesos, usando esta maniobra donde ambas manos se van acercando hacia la línea media y van a detenerse cada una de ellas en donde empiezan a palpar la pulsatilidad. La distancia que hay entre ambos dedos es el tamaño del aneurisma. Esto es diagnóstico de aneurisma, no de ruptura. Entonces con esto lo que tratan de definir es el aneurisma. Esta maniobra es bastante ineficiente para detectar los aneurismas chiquitos. Los aneurismas que se dan entre 3 y 5 centímetros, pero esos no son los que nos preocupan los que se rompen, y el aneurisma tiene riesgo de ruptura cuando tiene más de 5 centímetros y medio, y para los aneurismas de más de 5 centímetros y medio esta maniobra ha probado ser sensible y precisa. También nos queda hacer el tacto rectal. El tacto rectal me costó conseguir voluntarios, así que esto va sin foto. Nos interesa en algunas situaciones en particular. Vamos a ver si hay algún bolo fecal que ha impactado en la ampolla rectal. Vamos a ver si conseguimos en los fondos de saco vecinos si hay supuración, empaste o algún signo de líquido hemorrágico en esa zona como orientación. Y por supuesto en la mujer con el tacto rectal podemos llegar a ver algún elemento de patología anexial o uterina como presente. También usamos la percusión, especialmente en los abdómenes distendidos, para ver si hay distribución de líquido asítico con las características del líquido asítico, que ya lo vimos en
en el examen, cuando vimos examen abdominal en semiología, en el práctico de semiología. Y también por percusión hacemos la puño-percusión lumbar, en donde con el puño entrecerrado percutimos el ángulo costovertebral, y si hay asimétricamente una respuesta dolorosa de un lado que no se repite del otro lado, sugiere la pielonefritis aguda, y a veces el cólico renal puede darles una puño-percusión lumbar positiva. Este es un tema, pero lo puedo dar para el año que viene. Y ahora quiero hablar brevemente de los exámenes complementarios. ¿Qué es lo que podemos pedirle a un paciente con dolor abdominal agudo? Cuando tenemos ciertos criterios de sospecha, muy orientados hacia una causa o poco orientados hacia una causa, hay una batería de elementos auxiliares que nos pueden acompañar un poco en el diagnóstico. Esto es toda la lista de las cosas que podemos pedir, ¿no es cierto? Pero quiero empezar por el último. Si estamos con un paciente así, ya tenemos una alta sospecha de que pudiera tratarse de un paciente quirúrgico, vayan pidiendo la rutina prequirúrgica, el coagulograma básico. Vayan pidiendo, porque si no, llegamos al diagnóstico, llega el momento que viene el cirujano, se decide la cirugía y otra vez tenemos que volver a pedir que bajen del laboratorio para sacarle sangre, para que nos digan si el coagulograma es normal, que el cirujano no quiere operar y es razonable sin ese laboratorio. Así que si estamos pidiendo alguna de estas cosas, incluimos la rutina prequirúrgica. Muy poco costo adicional, mucho tiempo menos nos vamos a ahorrar si la decisión termina siendo quirúrgica. La mayoría de todos estos elementos que ustedes ven no son esenciales para el diagnóstico específico. La mujer joven y fértil, la subbeta, es útil. Es útil porque ella puede no saber que está embarazada y en realidad estamos con un embarazo ectópico, por ejemplo, y todo el cuadro corresponde a un embarazo ectópico. Y es un problema diagnóstico serio y es un problema judicial serio. Así que la subbeta es importante que la pedimos en pacientes jóvenes en edad fértil. El dímero D y la LDH en los pacientes ancianos que sospechamos patología isquémica nos puede orientar. La proteína C reactiva no está disponible en la mayoría de las guardias que ustedes hagan, pero en sanatorios de mediana complejidad para arriba está disponible y es más sensible para apendicitis aguda que los glóbulos blancos en sí mismos. Los glóbulos blancos en general no son más que un requisito, casi les diría, de protocolo. El cirujano les va a preguntar cuántos blancos tiene, pero ustedes pueden estar frente a una apendicitis de pocas horas de comienzo y tiene glóbulos blancos casi normales, o a veces hay cuadros que tienen 13.000, 14.000 blancos y no son patología quirúrgica. Así que los glóbulos blancos son un requisito que ustedes no pueden olvidar. Muchas veces se los van a pedir, pero no les discrimina sobre la etiología. La milasa y la lipasa en la orientación hacia la pancreatitis. El hepatograma puede estar alterado en los cuadros obstructivos de la vía biliar. El sedimento urinario nos saca de encima uno de los grandes engaños, especialmente en la mujer, que tiene más frecuentemente infecciones urinarias que el hombre, porque a veces la infección urinaria se presenta simulando una diverticulitis aguda o una apendicitis aguda, y solo ese sedimento altamente patológico les va a dar el dato. Pero también los cólicos renales les puede dar presencia de sangre abundante en el sedimento urinario, y ustedes lo van a pensar por eso. Si hay signos inflamatorios evidentes, el urocultivo antes de empezar el tratamiento es recomendado. Pero además de los análisis de sangre y de orina, que estamos acá incluso, un infaltable de todas las guardias, la radiografía simple de abdomen. La radiografía simple de abdomen está siempre presente, todos la piden. Sin embargo, no nos hace el diagnóstico de nada. Lo que querríamos ver
lo que podríamos ver es esto, ¿no? Distintas áreas diseminadas de niveles hidroaéreos con dilataciones intestinales y nivel hidroaéreo en su interior. Esto es expresión de un paciente con ilio. Y ese paciente, si ustedes lo revisan, está en ilio. Tiene el abdomen distendido, no tiene ruidos y a veces tiene rebote o defensa. Así que ese paciente ya estaba en ilio antes de que le saquen la radiografía. Y la radiografía no les va a decir si ese ilio es por apendicitis, diverticulitis, colecistitis, úlcera perforada o lo que sea. Así que piénsenlo si realmente lo necesitan. A veces las distensiones son claramente marcadas y estos son pacientes que tienen una obstrucción intestinal como causa, pero aún así la radiografía aporta poco hacia el diagnóstico etiológico del cuadro. Yo acá debería mostrarles una radiografía de abdomen en un paciente de pie y no la tengo, así que les estoy mostrando cómo se ve esto en un paciente en una radiografía de tórax. En este paciente con radiografía de tórax ustedes ven claramente donde está la flecha colorada que está la línea del diafragma derecho y abajo del diafragma derecho, entre el diafragma derecho y el hígado hay una burbuja de aire. Ese paciente tiene neumoperitoneo y ustedes lo ven ahí. Y ese paciente con neumoperitoneo tiene una perforación de víscera hueca. Úlcera perforada, diverticulitis perforada, etc. Es una víscera hueca que se ha perforado y ha pasado aire, gases, desde el intestino, de la luz intestinal, hacia el peritoneo. Estamos hablando de análisis complementarios y está tomando en esta última década y media más importancia el valor de la ecografía para el diagnóstico de algunos cuadros. Pero esto es operador dependiente, así que necesitan tener operadores que tengan entrenamiento en el diagnóstico ecográfico de ciertas patologías. Las vísceras huecas no son fáciles de ver y de evaluar por ecografía. Así que puede haber algunas variables que les haga más difícil, pero es un método rápido, económico, accesible en la enorme mayoría de las guardias, disponible para ustedes y útil. Pero la ecografía sí tiene especial para algunos diagnósticos en particular. En el diagnóstico del embarazo ectópico o la endometriosis es de alto valor, puede ser transvaginal o puede ser percutánea la ecografía. Y las adenitis mesentéricas se pueden definir con esto sin necesidad de llegar a la tomografía computada. La ecografía también es muy útil para el diagnóstico de colecistitis aguda. Fíjense cómo se ve claramente la vesícula bien distendida y la pared edematizada, engrosada, y ese líquido perivesicular presente de la irritación vecina para el diagnóstico de colecistitis aguda por ecografía. En algunos casos pueden también llegar a ver una diverticulitis como esta, en donde se ve el divertículo presente como un área hipodensa redondeada definida, con una adecuada compresión pueden llegar a ver entonces el edema de la pared vecino y la extravasación de líquido hacia la luz, y esto, vuelvo a destacar, esto necesitan operadores entrenados en este proceso. Y el otro método por imágenes que, si ustedes disponen de él, es útil por su mayor sensibilidad, es la tomografía computada de abdomen. La tomografía computada de abdomen nos va a servir para el diagnóstico de distintas patologías. Acá como ejemplo les estoy mostrando una tomografía que tiene un aumento de la densidad de la grasa pericolónica, con divertículos colónicos, engrosamiento de la pared y una colección pericolónica, inclusive con aire en el peritoneo que está marcado por la flecha, en este caso de una diverticulitis aguda, ¿no es cierto? Otra imagen tomográfica que les puede ser útil, acá esta es con contraste, y fíjense todas las vísceras de los flancos derecho e izquierdo, en donde se ve el contraste bien evidente en la pared intestinal, resaltándola, mientras que
en las vísceras, en las asas intestinales que están a nivel de la línea media, no hay contraste en esas paredes. Son paredes que están claramente dilatadas, con aire en su interior, y la pared no tiene contraste. Esto es una isquemia intestinal. Las clásicas imágenes de tomografía computada de la apendicitis aguda. No lo usamos en la mayoría de las apendicitis. Cuando el cuadro es muy característico, vamos a quirófano sin hacerle la tomografía computada. Tengan en cuenta que una tomografía computada, más allá de los costos que no siempre están disponibles, y tarda, toma tiempo, ¿no? Calculen por lo menos una hora más de tiempo entre que se hace la tomografía, lo revisa el radiólogo, conversan el informe, vuelve el paciente y siguen preparándolo para cirugía. Así que tenemos, perdón, discúlpenme. Y después hay otros procedimientos como la angioresonancia, la laparoscopía, la videocolonoscopía o la videoendoscopía digestiva alta para situaciones muy específicas, no son de rutina en el examen del paciente con abdomen agudo. Finalmente, quiero perder muy poco tiempo hablando de los pacientes que vienen con dolor abdominal crónico. Antes de empezar el proceso diagnóstico del paciente que consulta por dolor abdominal, tengan cuidado que no sea un dolor abdominal crónico, ya que es una causa frecuente y muchas veces es una consulta que viene disfrazada a las unidades de emergencia porque le dijeron que tenía que ir a consultorio externo, pedir turno dentro de 2 semanas, entonces se pone en la cola de la guardia y modifica la descripción y dice que el dolor empezó hace poco, ¿no es cierto?, para poder ser atendido por guardia. Otras veces padecen dolor crónico, pero en este caso en particular puede ser un proceso distinto, agudo. Así que verifiquen los elementos de alerta. Acuérdense las tarjetas rojas. Y hay una serie de tarjetas rojas también aplicables al dolor abdominal crónico. Cuando ustedes tienen pérdida de peso, un paciente desnutrido, una anemia evidente, que refiere pérdidas hemáticas o lo encuentran claramente deshidratado, busquen patologías tumorales, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal como causa del dolor abdominal. Y algunos elementos de patología funcional como el colon irritable que tiene diarrea alternando con constipación, que alivia con la defecación, y son pacientes por el contrario con buen estado general. Muy bien. Terminamos esta primera parte del dolor abdominal. La segunda parte la vamos a hacer en el formato de casos clínicos y trabajando sobre casos clínicos. No, obviamente que los casos clínicos terminan en una patología concreta, pero mi intención es ver cómo se van resolviendo los problemas de distintas presentaciones de dolor abdominal para llegar a aclarar el diagnóstico final. En los casos que vamos a ir viendo, el diagnóstico final no es el punto más importante, sino cuál es el razonamiento que vamos recorriendo a medida de ver estos pacientes. Muy bien, muchas gracias.